El siguiente comentario es presentado por Cachamay, un saludable momento. Este comentario tiene como propósito simplemente informar a los argentinos que escuchan el programa qué está pasando en el mundo financiero de este país. Y me parece que está bueno que la gente sepa qué es lo que pasa en la parte que no se publica, digamos, ¿no es cierto? Que es de todo, ¿no? A mí me llamó la atención el cambio que hubo entre diciembre, enero y febrero respecto de qué sectores de Argentina están más o menos preocupados por el estado del país. Hasta el mes de diciembre uno hablaba en privado con los banqueros que estaban todos escondidos bajo la mesa, agarrándose la cabeza. Inclusive yo he escuchado pronósticos que por supuesto uno a veces no cuenta por prudencia o porque no quiere alarmar al país, o porque si no te acusan de que sos como me dicen a mí, que soy un alarmista y un pesimista, desestabilizador. No, eso no me lo han dicho, pero en cualquier caso, los periodistas tenemos por ahí mucha más información en privado de la que podemos transmitir en público por diversas razones, porque son cosas que por ahí no están chequeadas, o porque son fuentes reservadas, o por lo que sea. Pero lo cierto está en que hasta hace un tiempo los industriales y los comerciantes especialmente estaban encantados de la vida con el consumo, ¿no es cierto? Me decían, por ejemplo, amigos míos, gente que yo conozco de toda la vida, presidentes de tarjetas de crédito o de productos de consumo masivo, chochos de la vida con el consumo, la rentabilidad y no sé cuántas cosas. Y los banqueros estaban muy preocupados, al punto que yo he escuchado pronósticos complicados, ¿no? Por ejemplo, de corridas contra el peso, no ya contra el dólar, después de la cuestión esta de los sedines y los BADES, esto se iba al demonio. Bueno, y uno como periodista va utilizando esa información para formarse un juicio finalmente, porque finalmente para eso sirve estar conectado con gente que te cuenta cómo están las cosas en la realidad. Uno se va finalmente, aunque no use específicamente un dato, a uno que tiene que hablar todo el día del país, le sirve para hacerse un juicio de cómo están las cosas. Esta preocupación de la Argentina, es decir, banqueros alarmados e industriales entusiasmados, se switchó misteriosamente en el mes de febrero. Cuando yo volví de mis vacaciones, me encontré con que los preocupados estaban encantados y los encantados estaban agarrándose la cabeza. Esto fue lo primero que yo percibí cuando arrancó este año. Banqueros importantes, gente seria que yo conozco muy bien, me decía, no, ¿sabes qué? Esto se va al de nada. Y en febrero decía, no, estás demasiado pesimista, ¿por qué no modelas un poco tus comentarios? Amigos míos personales, Bueno, al punto tal, voy a contar una anécdota, le voy a contar un poquito. Saben que los periodistas, muchos de nosotros, damos conferencias, asistimos a seminarios, coordinamos mesas. Por ejemplo, esta tarde me toca a mí, por ejemplo, estar toda la tarde en el Hilton, presentando yo un seminario que hace una organización no gubernamental, donde van a estar, por ejemplo, qué sé yo, Rosendo Fraga, Morgan Araujo, Santiago Cobaldolfo, un capo, que yo Carlos Melconian, Daniel Artana, y yo soy el moderador y después doy una opinión y hago un resumen de lo que se dice, lo que sea. Muchas veces nos contratan, inclusive, para estas actividades. Me pasó hace un tiempo que voy a una reunión con un banco chino, ¿no? Me invita un señor banco chino, ¿no? Importante, que opera acá en la Argentina, un banco nuevo que llegó hace poco tiempo al país. Junto a un economista, vamos los dos, íntimo amigo mío. Y nos piden participar de una jornada que hacía este banco chino en Buenos Aires para todo su personal, para todos los gerentes y empleados, con una presentación del estado de cosas de la Argentina en el plano político-económico para su personal. Y el señor banco me dice, ¿usted podría, don Gobardi, no ser muy crítico? Podría un poco evitar, usted sabe, ¿no? ¿Ah, sí? La actualidad que es tan complicada, ¿no es cierto? Y hablar del 2015, póngale. Yo me levanté y me fui. Le dije, mire, señor, gracias por la invitación. Yo soy una persona que opino en la Argentina desde hace 35 años, más o menos, y cuando veo que hay una cuestión que yo no puedo decir lo que pienso, prefiero no estar. Saludé amablemente y me retiré a mi casa. Esto da cuenta hasta qué punto los bancos en la Argentina están entusiasmadísimos con lo que pasa en la Argentina de hoy y no quieren ruido. Esta es la verdad de lo que está pasando hoy en día. ¿O no? ¿Miento, Willy? Absolutamente, Marcelo. Bueno, dicho esto, a modo de presentación de este comentario y para que ustedes estén informados de qué es lo que pasa por debajo de la superficie en el ámbito de la economía argentina, yo soy un ferviente militante, ustedes lo saben, de la aplicación de la teoría del mal menor, ¿no?
O sea, cuando un gobierno se enfrenta a dos males, que es una situación muy clásica, pasa mucho esto, que le toca a un gobierno, en este caso al presidente de la República, o al Banco Central, o al ministro de Economía, enfrentarse a la situación A, que es muy complicada, y a la B, que también es muy complicada. Y esto es una situación completamente clásica en la política, elegir entre males, ¿no? Es obligación de un gobierno elegir el mal menor. Es una obligación, yo diría, hasta moral, ¿no es cierto? Porque es responsabilidad del poder hacer el menos daño posible, ¿no es cierto? Siendo que obviamente muchas veces, hasta las más de las veces, le toca a una administración enfrentarse a dilemas muy complejos. El camino A, que te conduce a un desastre, y el B, a una tragedia, ¿no es cierto? Bueno, hay que elegir el menor de los males. Y este es el caso que está ocurriendo hoy en día exactamente en la vida financiera argentina. El gobierno se enfrenta a uno de estos dos males, si cumple con el cupón o no cumple con el cupón, ¿no es cierto? A ver, el gobierno emitió hace años un bono como canje de la deuda, en cuyos términos aceptados internacionalmente dice que si Argentina crece más de tanto hay que pagar una montaña de plata. ¿Estamos claros? Sí. O sea, eso es lo que dicen los términos de la emisión del bono de Argentina, que se emitió, no sé cuándo. En el 2005, fue el canje de la deuda, son los términos del contrato. Exactamente. Y obviamente yo adhiero a que los términos del contrato deben ser cumplidos, ¿no es cierto? Muy bien. Y eso está bien. Es decir, si el contrato dice que el bono se va a pagar como consecuencia de que la información oficial establece que Argentina va a crecer más del 3%, pues estamos claros que tal vez este sea el mal menor. El otro punto es que esto no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No es cierto. O sea, no es cierto que Argentina creció 3,2%. Yo coincido con Carlos Melconian, por ejemplo, que ayer casi que me retó acá al aire diciendo que la idea de no pagar era un divague y que era mucho peor para Argentina, y hasta coincido con Federico Tomasevich, que dice, bueno, que el hecho de que pagar habilitaría a la Argentina que YPF pueda tomar fondo y que obviamente las perspectivas son mejores, ¿no es cierto? Entonces, claro, acá está el camino A que tiene el gobierno, es decir, cumplir a rajatabla con los términos del bono, pagar lo que corresponde, no sé cuándo, 3.000 y pico millones de dólares, y coincido con que obviamente desfoltear esto sería un disparate, cuyas consecuencias serían espantosas en muchos planos de la economía y la finanza de Argentina. Ahora, la realidad real, es que Argentina no creció 3,2% en 2013. Entonces, ¿qué hacemos con el dilema? Yo le pregunté recién a Tomás Bular, cuando decía una cosa, vamos a tomar un ejemplo de un economista que es un oráculo en Argentina, que se llama Ricardo Arriazu, que no es de los que hablan todo el tiempo. Es decir, Arriazu no es un economista, no es los que nosotros consultamos tan amablemente que nos tienen todos los días, no son los peritos económicos, es un oráculo, ¿no es cierto? Bueno, es el padre casi intelectual de muchos de ellos. Muy bien. Arriazu dice que Argentina creció 1.9. 1.9. Y yo, si tengo que tomar un dato de Arriazu, a quien conozco por supuesto, poco pero lo conozco, lo tomo como válido. Es un tipo, o sea, es un oráculo. Muy bien. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno ante semejante dilema? Esto es, si no paga el bono como consecuencia de aceptar la realidad, tenemos un despelote, y si lo pagamos, está bien, cumplimos con los términos, no defolteamos, YPF podrá endeudarse para explorar vaca muerta, los banqueros van a multiplicar su entusiasmo y le prestarán más plata al gobierno para hacer vaya uno a saber qué cosa, pero lo cierto es que te da todo mentira. Entonces está bueno que sepamos los argentinos en qué nos hemos metido, es decir, en qué nivel de ficción nos hemos metido, es decir, hasta qué punto la Argentina es una colosal y absoluta mentira, de arriba a abajo. Al punto de que todos hacemos un papel, ¿no es cierto? El papel es, no, sí, fenómeno. Ahora el dato oficial dice por el INDEC, va a decir hoy que la Argentina creció el 4% y por lo tanto hay que cumplir los términos como corresponde, y yo comparto con eso. Pagaremos 3.000 y pico de millones de dólares a un conjunto de señores que son obviamente los
enemigos del país, ¿no es cierto? ¿O no me explicaron eso hasta hace un tiempo? Las corporaciones, que los monopolios, que los bancos internacionales, que los derivados, el capitalismo financiero. Recuerdo obviamente los encendidos discursos del presidente respecto de los derivados financieros que arruinaron al mundo. El mundo se derrumba como consecuencia de los derivados financieros, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces me da la impresión de que tenemos que ver las cosas claras. Es decir, coincido con... A ver, estamos claros primero que nada que hay un entusiasmo fenomenal de la patria financiera, por llamarlo de alguna manera, y un desentusiasmo de los industriales. Asunto que se switchó hace un tiempo en los bancos, que se agarraban la cabeza, y los industriales que estaban encantados. Ahora son los bancos los que a mí me dicen, che, pará un poquito, ¿entendés? Das una conferencia, pero modera tus comentarios, ¿entendés? O sea, los bancos están peor que los medios del gobierno, ¿ok? O sea, a ver, este es un programa amigo del mercado, es un programa que es, digamos, que respeta la idea de las empresas privadas, pero la verdad, señores, ¿ok? ¿Estamos claros? Entonces tenemos este asunto respecto de que se han switchado las expectativas, claramente. Tenemos este problema que nos enfrentamos ahora respecto de qué hacemos con la realidad, ¿no es cierto? O sea, los términos legales dicen que hay que pagar. Muy bien, paguemos. Como dice Melconian, peor es no hacerlo. Y yo adhiero, acá repito, de manera ferviente a la teoría del mal menor. Es peor no pagar, ¿no es cierto? Es peor no pagar. Aún siendo una mentira, porque la verdad es que cuando hoy se dé el dato del INDEC, los economistas serios en sus oficinas se van a cagar de risa, de que Argentina habrá crecido el 4, el 5 o el 3,9, ¿no es cierto? Porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Argentina creció 1 y pico, ¿no es cierto? Creció 1 y pico. Claro, hemos mentido tanto con los índices que, claro, ahora cuando el índice vuelve realista, va a decir, no, lo hacen a propósito, para no garpar, ¿no es cierto? Y eso es peor, porque claro, las consecuencias que las pagan las empresas privadas, YPF, los bancos, el tipo de cambio, sería un desastre, ¿no es cierto? Pero me parece que está muy bien, está bueno saber, como adultos que somos, en qué nos hemos metido. El gobierno, digamos, la gestión económica de la Presidenta de la República, desde el año 2007 a la fecha, y en particular, del 2008 para acá, ha sido una colosal y absoluto cuento chino, ¿no es cierto? Todo es un verso, ¿no es cierto? Todo es doble discurso, todo es doble estándar, todo es discursos brutales contra no sé qué clase de enemigo, para terminar garpándole 3.500 millones de dólares a la famosa patria financiera que emite derivados, ¿no es cierto? ¿O no? Entonces, la realidad también es que como consecuencia de la ficción en la que vivimos, y no tenemos más remedio porque estamos embarcados todos en la ficción esta, ¿no es cierto? Es que hoy tenemos 3 millones y pico de chicos sin clases, y que tenemos problemas. Ayer me contaba un amigo que están trabadas en la aduana los repuestos de hardware para que anden los celulares por cifras de nada, 50 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces tenemos el cepo cambiario, tenemos trabas para todo tipo de negocios, de actividades comerciales, estamos atrasados en la brecha digital, no andan los teléfonos celulares, importaciones trabadas, fábricas de autos que cierran mañana en Santa Isabel, Córdoba, porque no tienen repuesto o porque no venden autos, Pero resulta que ahora para el gobierno argentino lo que importa son los bancos, ¿entendés? Entonces, está todo fenómeno. La Argentina no va a defaultear y pagarán los 3.500 millones de dólares a los señores tenedores de bonos, que serán seguramente bancos, inversores, fondos, amigos y benefactores del gobierno. Ahora, sepamos los argentinos que estamos viviendo una ficción, que lo que se va a conocer hoy, esto es, el INDEC va a decir que la Argentina creció en 2013, poner un número, el 4 y pico %, ¿no es cierto? Sepamos que es un cuento, y que por alguna razón los argentinos hemos elegido vivir en la ficción. Tenemos un gobierno de actores y una sociedad que por etapas, antes eran los empresarios, ahora son los banqueros, les encanta vivir en la mentira. Solo que, ¿saben qué, muchachos? Algún día, no sé cuándo, la mentira se acaba. Marcelo Longobardi está en Mitre, cada mañana. Este comentario fue presentado por